Hermano, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico sobre la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Ya hemos estudiado los primeros 9 versículos, los cuales prácticamente como si nos hubieran montado en una nube y nos hubieran elevado a las alturas. Pero ahora, en el versículo 10, Pablo regresa y pone nuestros pies en la tierra. Así que vamos de regreso a ubicarnos en tiempo y espacio y ver de qué se trata el versículo 10, que prácticamente va a cubrir el tiempo del estudio de hoy, porque es un versículo de suma importancia para nuestra fe. Antes de ver este versículo, nosotros sabemos que, según la palabra, Dios establece que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso se encuentra en Hebreos 9:27. Es un buen apoyo a las ideas que hemos venido presentando en los estudios anteriores, donde es cierto que no hay cierta aparente actividad del alma entre la muerte y mientras esperamos un cuerpo resucitado, sino que está establecido el hombre muere una sola vez y después pues vaya a juicio. O sea que el juicio es la finalidad de todo ser humano, según también Eclesiastés 12, del 13 al 14. Ahora, ¿por qué el hombre comparecerá ante Dios en juicio? Podemos pensar en 4 razones básicas. Número 1, el hombre es una criatura y se debe a su creador. Salmo 103. 2, Dios, el creador, ha establecido leyes que no es que se deben cumplir, tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse. Lo contrario se interpreta como rebeldía, pecado e injusticia. Nosotros sabemos que quebramos las leyes divinas. Tercera razón, Dios es santo y justo y Él no va a dar por inocente al culpable. Éxodo 34:7. Cuarta razón, pues simplemente Dios hará justicia. Nadie, ni aún los mismos ángeles van a poder evadir esta realidad de tener que compadecer ante el juicio de Dios. Así que la única manera de salir absueltos de la condenación es, lo sabemos, por la maravillosa gracia de Cristo, la fe en el Evangelio. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28. Hebreos 9, 27 al 28. Confirmando lo dicho anteriormente con la Biblia, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, así que nada de eso de reencarnación, nada de eso, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La única manera de salir de este juicio absueltos es por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho, Dios es justo, por tanto, Él ejerce justicia. Justicia es un atributo de la perfección de Dios en cuanto a que Él cumple con las normas que Él mismo prácticamente se pone. O sea que Él no le debe nada a nadie, no le debe razón ni excusa a nadie. Las mismas normas que Él pone, Él las cumple. Es la virtud que se inclina a, número 1, conceder a cada uno lo que le pertenece. Eso es lo que hace la justicia. A cada uno le da lo que le pertenece. ¿Qué nos pertenece a nosotros? Condenación,
infierno. Por eso murió Cristo. 2. La justicia aplica el derecho. ¿Tenemos algún derecho nosotros si somos pecadores? Ninguno. La justicia cumple la ley. Al pensar en la ley, ¿hay alguien aquí que la cumple todo el tiempo, en todo lugar? No. Es por eso, hermanos, que Cristo vino a ser nuestra justicia y no hay otra manera de salvarnos. Él cumplió con toda la ley. Fue un hombre real, pero un hombre sin pecado. Pagó sustitutivamente lo que nos pertenecía a nosotros, la muerte, y nos regaló el perdón. Por eso decimos, por gracia somos salvos. Podemos pensar que Dios ejerce su justicia de tres maneras. Está lo que es la justicia rectora, que es la norma para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Ahí está involucrada todo lo que es la ley, Romanos 7:7, Gálatas 3:24. Esa es la justicia rectora de Dios. Norma que distingue lo correcto de lo incorrecto. Podemos ver también la justicia de Dios siendo aplicada de una manera remunerativa. O sea que Dios premia y recompensa según condiciones y promesas que Él mismo tiene. Y tercero, la justicia retributiva, que ya vienen a ser los castigos que Dios impone como resultado del pecado. Muchas veces la disciplina, Hebreos 12, del 5 al 6. Todavía no hemos entrado en el versículo. Esto es una breve introducción de llevar nuestras mentes a lo que está planteando Pablo aquí en 2 de Corintios 5:10. Y quiero continuar, que pensemos en esto. Dice Pablo en Romanos 8:1. Mire qué interesante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Interesante, ¿verdad? Luego procede él haciendo varias preguntas en los versículos posteriores. Por ejemplo, en el Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Romanos 8:34. Ahora, ¿cómo reconciliamos esto que estamos diciendo, ¿verdad? Esta verdad con la que presenta aquí Pablo acerca del juicio? ¿Cómo reconciliamos, entendemos estas dos verdades? O sea, que se presentan como una antinomia. Antinomia es una aparente contradicción entre dos leyes, dos principios, dos conclusiones que aparentan ser igualmente lógicas, razonables y necesarias. Una antimonia se presenta cuando una pareja de principios se encuentran una al lado de otra y parecieran irreconciliables y a la vez son innegables. Ambas presentan razones de credibilidad, ambas descansan sobre claras y sólidas evidencias, pero sigue siendo un misterio para nosotros cómo pueden ser verdad en sí mismas y no las podemos ver juntas. Por ejemplo, la soberanía y la responsabilidad humana, la soberanía divina y la responsabilidad humana, es una antinomía. Bueno, la antinomía aquí que se presenta es una de las verdades: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La otra verdad es 2 de Corintios 5:10. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Cómo reconciliar las dos ideas? Que Dios nos dé luz. Vamos allá. Vamos a ver esta primera frase que se encuentra aquí en el versículo, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo está enviando esta segunda carta a la iglesia de Corintios.
Notemos que aquí se está hablando en la primera persona del plural, lo cual nos involucra a todos. Dice ahí claramente nosotros. No dice, porque es necesario que todos ellos comparezcan ante el tribunal de Cristo. No es lo que dice. Todos nosotros, Pablo, los corintios, usted, yo, ahí estamos involucrados todos. Dice, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Es cierto, ya lo hemos planteado. Los cristianos han de comparecer ante este tribunal, pero por gracia, en calidad de justificados. De eso no tenemos que tener temor. Una vez somos creyentes, ya tenemos vida eterna. El juicio del pecado en nuestro lugar tomó lugar en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Allí Cristo satisfactoriamente murió en nuestro lugar. Nuestra condenación fue pagada una vez y para siempre. Y eso lo plantea Hebreos 10, versículos 10, 12 al 14, y me gustaría que lo leamos. Este es uno de mis versículos favoritos. Lo leo continuamente porque Hebreos 10, luego 12 al 4, me ayuda a recordar la verdad del Evangelio, su poder, su gracia, y me pone a mí en mi lugar como pecador. Hebreos 10 y luego del 12 al 14 vamos a leer. Me pone en mi lugar como pecador porque yo vivo continuamente agradecido y sé que mis pecados pasados, presentes y futuros han sido ya pagados por Cristo Jesús, y cada vez que peco, mi mente no va hacia una condenación, sino más bien hacia un sufrimiento por haber abusado, pisoteado esa sangre que me justificó. Ese es el pensamiento que yo tengo en mi mente cuando peco contra Dios. Señor, tu sangre que me justificó, estoy abusando de ella, ayúdame a no volverlo a hacer. Es diferente a tener una mentalidad condenativa cada vez que uno peca. Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Saltamos al 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es nuestra convicción. Ahora, ¿por qué comparecer en juicio? ¿Por qué si estamos en calidad de justificados y hemos sido perfectos para siempre, por qué compadecer ante este juicio? Dice el versículo, la segunda mitad del versículo 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No son añadidos a las cosas que hemos hecho fuera del cuerpo, no lo dice. Entonces, ¿por qué esperar que hayan actividades en el cielo cuando nos muramos? Si el juicio es por las cosas que hemos hecho en el cuerpo. Ahora, mientras nosotros, sí, en calidad de justificados, esperamos por ese glorioso cuerpo que de glorificación, sabemos que estamos en cuerpo pecaminoso. Y hermanos, el pecado residente en nosotros afecta el servicio, nuestra responsabilidad, nuestra fidelidad. Nosotros fuimos hechos para hacer buenas obras. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos para la alabanza de su gracia en gloria. Pero eso es afectado por el pecado que aún reside en nosotros. No todos, y si fuera lo contrario, hoy este templo estuviera lleno. No todos los que hemos sido salvos respondemos
a la gracia de la misma manera. Todos hemos recibido esa gracia, pero no todos respondemos hacia ella de la misma manera. No todos amamos a Dios con la misma intensidad. No todos lo tenemos a Él en primer lugar en nuestras prioridades. Estamos hablando de iglesia, cristiano. Olvídese que aquí en este juicio, este tribunal aquí de Cristo nada tiene que ver con los impíos. De los impíos es hacia el final del mundo. Estamos hablando del juicio a la iglesia de Cristo. Estamos hablando de cristianos. No todos apreciamos, agradecemos de la misma manera. No somos fieles todo el tiempo. Y cuando hablamos de fidelidad, unos son más que otros. No todos nos esmeramos en servir y en ejercer los dones apropiadamente. O puede ser que los estemos ejercitando, pero con propósitos inadecuados o malintencionados. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. No somos responsables todo el tiempo. Hay hermanos que simplemente se conforman con la inactividad. Y lo digo así por lo mucho que hay que hacer para la causa de Cristo. Hay tanto que hacer, hermano. No importa si usted se encuentra físicamente mal, incapacitado, siempre hay algo que usted puede hacer por la causa de Cristo. Una llamada que darle a un hermano enfermo. Un plato de comida a un hermano que acaba de salir de un hospital, que lo necesita. Siempre hay algo que hacer. El enfoque nuestro está yo tengo que tener una posición en la iglesia para entonces sentirme que hago algo. No. A veces enviar una postal, hacer una visita, una palabra de consuelo, en fin. Hermano, no hay quien diga que no hay cosa que hacer en la iglesia de Cristo. Y hay quien simplemente se conforma con la inactividad. Y es por eso que cada uno, según lo que haya hecho, mientras esté en este cuerpo, sea bueno o sea malo, va a dar cuentas a Dios. O sea que este juicio tiene que ver con recompensas, así como pérdidas. Y les voy a explicar ese punto de vista. Puede ser que en este mismo momento, por el ajetreo de la vida, no nos detengamos a profundizar los pormenores de lo que significa comparecer ante el tribunal de Cristo, lo que implica. ¿Cuántos de aquí hemos estado delante de un juez alguna vez? Hemos estado delante en una corte, ¿verdad? Siempre que uno está delante de un juez en una corte, se requiere esa reverencia, si se pudiera decir, hablar respetuosamente hacia esa persona. Se está reconociendo su autoridad como juez. Inclusive en una sala de corte no permiten marcar chicle, no permiten teléfono, no permiten nada que pueda interrumpir la sección, ni hablar desordenadamente. Todo tiene que ser en un orden. ¿Se ha puesto a pensar usted el momento en que esté delante del tribunal de Cristo? ¿Verdad que a veces no pensamos en eso? No es cierto lo que les acabo de decir, que el ajetreo de la vida y el compra pan y leche y todo esto que estamos ahora aquí andando no nos ayuda y nos permite a pensar. Es bíblico, es una realidad bíblica. Llegará el día en que voy a estar cara a cara ahí delante de Cristo. Y Él me va a pedir cuentas por lo bueno y por lo malo, por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos dejado de hacer. Cuando estemos en gloria, y esto es una de las cosas que digo una y otra vez, todavía nosotros ni tan siquiera podemos imaginarnos lo que va a ser ese momento tan glorioso. Estar delante del trono de Dios, rodeado de ángeles, de billones y billones de creyentes formando la iglesia.
de tanta gloria y de la misma presencia de Cristo. Cuando usted esté en ese momento allí, lo que usted haya hecho aquí en la tierra sí le va a dar valor. Sí le va a dar mucho valor. Y cuando usted se vea que usted ha llegado allá arriba por la gracia de Dios, como dice el mismo Pablo, hasta oliendo a humo, y que no lleva nada, no lleva absolutamente nada, porque nada hizo, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? Pero hermanos, el momento de hacer es este, mientras que estamos en el cuerpo. Lo que usted y yo tenemos son los 24 horas de cada día, porque nadie tiene garantizado el mañana. Es ahora cuando tenemos que preocuparnos por esto. Para mí, si vamos a hablar de cierta retribución en ese juicio, basta con la pérdida de remuneración. Con eso solamente basta para ya hacer una retribución. Pérdida de remuneración. Lo cierto es, cada día de nuestras vidas vamos escribiendo nuestra biografía, lo bueno y lo malo. Nosotros como cristianos, nuestra meta es, y esto es diario, desde que yo abro mis ojos hasta que los cierro, yo tengo hoy que glorificar a Cristo. Tengo que glorificarlo en mi manera de actuar, en mi manera de hablar y donde quiera que esté. Segundo, y eso es según 1 Corintios 6:20. Segundo, santidad de vida, 1 Pedro 1:14 al 16. Cada día que yo me levanto, yo voy a tener un montón de decisiones que tomar en mi vida. Tengo que ser muy selectivo en lo que veo, escucho, los programas de televisión que voy a ver. Si me queda algún tiempo para recrearme un poquito, yo tengo que ser muy selectivo en qué programas de televisión yo voy a escoger, porque es que Santiago bien claro lo dice: el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y entonces esa es la vida del cristiano, hermano, aquí en la tierra. Abstinencias. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No significa que usted le va a poner una X al televisor. No, hay muchos programas educativos y documentales que usted puede informarse y entretener un poquito la mente, que también hace falta. Pero hay que ser muy selectivo en las cosas que uno permite que entren al ojo y a la mente. Cuando entran, se quedan ahí. ¿Y cómo le afectan después? Porque después usted tiene leña para el pecado. Usted tiene leña de dónde sacar para el pecado. Así que, en tercer lugar, tenemos que nuestra meta es ser hallados fieles. Fieles en el servicio, en el ejercicio de nuestros dones. ¿A quién sirvo? ¿Para quién trabajo? ¿Y cómo yo hago las cosas? Todo eso hay que tenerlo en mente ahora, pensando en este tribunal ante el cual yo voy a compadecer. El cristiano no está desentendido de la justicia divina. Y explico: al ver la justicia rectora, y lo repito para que se grabe en nuestra mente, que es esa norma que distingue lo correcto de lo incorrecto, la ley, Cristo la cumplió en nuestro lugar. Él nos redimió de la ley. 1 Pedro 3:18. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya eso lo hemos dicho: pecado pasado, presente y futuro. La justicia remunerativa es que también por gracia, porque Dios no tiene por qué hacerlo, porque cuando se habla de hacer lo bueno, para eso Él nos hizo. ¿Usted alguna vez va y le da gracias a la vaca por darle leche? No, porque para eso está la vaca, para dar leche. Nosotros, Dios nos hizo para hacer buenas cosas. Lo que pasa que viviendo entre tanta maldad, pues cuando uno hace algo bueno, pues parece que se suenan las trompetas. Pero no, para eso Dios nos hizo, para hacer cosas buenas. Sin embargo, a Dios le place remunerarnos. Él lo dice en Apocalipsis 22:12: yo vengo y vengo con mi galardón.
Esa es la justicia remunerativa. Cuando hablamos de justicia retributiva, ya sí son castigos que Dios impone como resultado del pecado. En el caso del cristiano se le conoce como disciplina. Por eso dice Hebreos 10:30, el Señor juzgará a su pueblo. Es decir, las consecuencias del pecado, de la infidelidad, se sufren. No se van a sufrir allá, se sufren aquí en la tierra. Aquí, en el momento que se comete el pecado. Porque Cristo pagó por nuestros pecados, pero no quita la consecuencia del mismo. Nosotros pecamos, somos infieles, vamos a pagarlo aquí como iglesia. Actos disciplinarios. Y eso es lo que se le llama la justicia retributiva de Dios. Si podemos ver la justicia retributiva de alguna manera en el tribunal de Cristo, sería la pérdida de recompensa. Que ante tanta gloria, sí va a ser una retribución, porque ante tanta gloria es cuando usted se va a sentir satisfecho por recibir aquel galardón. Cristo no es cualquier juez, Él es el Dios omnisciente. Él se presenta en Apocalipsis, capítulo 1, con ojos como llama de fuego, pies semejante al bronce bruñido. Delante de Cristo están los secretos del corazón. A la hora de recibir remuneración o retribución en el cielo, no valen justificaciones. Todo está descubierto, todo está al relieve. No solo las acciones, sino las palabras, los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Por eso dice la frase aquí, según cada cual, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Quiere decir, según sus obras. Quiere decir, nuestros actos tenemos que verlo como tesoros que guardamos. Si los fondos son malos, pues vamos a cosechar disciplina aquí en la tierra. Si los fondos son buenos, vamos a cosechar recompensas en el cielo. La remuneración es simbolizada por coronas. El uso de coronas tiene varios sentidos en la Biblia, tanto reales, literales, como figurativos. Cuando se habla de coronas en el Nuevo Testamento, puede que la idea, en este caso, la idea prevaleciente sea la de un corredor, un atleta. Un atleta que al triunfar, entonces recibía una guirnalda de hojas de arrayán para galardonarlo por su victoria. Interesante que el atleta victorioso no recibía su recompensa a menos que obedeciera todas las leyes. Dice 2 de Timoteo 2:5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que somos considerados atletas en esta vida. No podemos esperar coronas si no corremos legítimamente nuestra carrera. La Biblia menciona 6 coronas. 1, está en 2 de Timoteo 4:8, para quienes aman su venida. 2, Santiago 1:12, para quien soporta las pruebas. 3, 1 de Corintios 9, 24 al 25, por vencer la vieja naturaleza. 4, Apocalipsis 2:10, por ser fiel. Hermanos, ¿usted se cree que venir aquí todos los martes al estudio bíblico, aunque parecemos un grupito pequeño, que esto es insignificante? No. Deja que estemos ahí arriba y usted reciba su corona de fiel por ser perseverante. 1 de Tesalonicenses 2:19 nombra la quinta corona por ganar almas. Y también 1 de Pedro 5, 2 al 4 tiene una corona para los ministros. Como pueden ver, todos podemos ser remunerados. ¿Cuándo ocurrirá este juicio? Apocalipsis 4:10 presenta 24 ancianos que llevan coronas de oro y que mientras adoran echan sus coronas ante el trono. Hubiera querido tener más tiempo, ya el tiempo se está yendo, pero aquí está simbolizado
con estas coronas de que el juicio ocurre en el momento que la iglesia es llevada en el rapto al cielo. Lo primero que hace es compadecer ante el tribunal de Cristo. Hay quienes se han imaginado la remuneración, esto es curioso, ideando palacios o chozas. ¿No lo he escuchado decir? Ah, no, porque esto es lo que tiene, es una choza en el cielo. Déjeme decirle, eso no es bíblico. Y además de no ser bíblico, es totalmente ilógico en un paraíso perfecto. Es ilógico. Lo voy a decir lo que sí es bíblico y con esto ya yo acabo. Escuchar. Y por escuchar esto es que yo trabajo aquí en la tierra. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es mi galardón. Porque al fin y al cabo la vida eterna, ¿qué más regalo que queremos que la vida eterna? Pero en cuanto a servicio, al ejercicio de mis dones, a este tribunal, eso es todo, por eso yo trabajo. Para cuando yo esté ante mi Señor, ¿usted sabe lo que significa ser reconocido fiel por el Señor? En lo poco. Y que nos diga, pues entra en lo mucho. ¿Qué más que remuneración queremos que esa? Hermanos, este es el momento de pensar en ese tribunal, no es mañana, porque cuando venga el rapto, ahí se acabó todo, ahí se acabó toda oportunidad para hacer lo que debemos hacer por el Señor. Que el Señor les bendiga.